Bueno, vamos a comenzar con el tema siguiente del curso, que es el que se encarga precisamente del estudio de la termodinámica, que habíamos hablado el último día en clase, con el ejemplo del vídeo aquel de los Simpson, de qué era la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia calor, trabajo, energía y la relación que existe entre esas tres manifestaciones de una misma cosa. Bien, aquí hay una cosa importante. Cuando yo hablo de calor, hay que diferenciar el concepto coloquial de calor con lo que realmente significa calor en física. Calor y temperatura son dos cosas muy diferentes, ¿vale? Son cosas que están relacionadas, están muy relacionadas, pero son distintas y veremos en cada momento lo que es calor y lo que es temperatura. Bueno, lo que sí que vamos a comenzar viendo es el primer epígrafe que tenéis ahí en el tema, que dice equivalente mecánico del calor. Básicamente vamos a explicar que el calor no es más que una forma de energía que está muy relacionada con el trabajo y que por lo tanto también está relacionada con el movimiento de alguna forma. Entonces, para ello empezamos con una introducción histórica que comienza con el conde Rumford, que no se llamaba así, se llamaba Benjamin Thompson. No sé muy bien por qué estos nobles tienen un nombre que no tiene luego mucho que ver con cómo se llaman. Eh, el conde Rumford se dio cuenta que cuando fabricaban cañones, al utilizar el torno para fabricar el cañón, la fricción sobre el metal provocaba que éste se calentara. Y entonces empezó a ver que había una relación entre movimiento y calor, entre movimiento y temperatura, entre trabajo y calor. Eran cosas que estaban relacionadas. También otro gran científico, Humphrey Davy, vio que si cogías dos trozos de hielo y los frotabas, el hielo se derretía. Frotar dos trozos de hielo, eso es trabajo. No encendí ningún mechero para aumentar la temperatura y que el hielo se derrita. Simplemente al frotar dos trozos de hielo genera un trabajo, ese trabajo de alguna forma se transforma en calor, ese calor provoca un aumento de la temperatura y el hielo se derrite. Básicamente, también lo habíamos comentado en clase, pues lo que hacemos cuando tenemos frío, que nos frotamos las manos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, lo que hago es, con el movimiento de mis manos, que estoy realizando un trabajo, logro transformar ese trabajo en calor, ese calor aumenta la temperatura de mis manos y entonces pues tengo menos frío en ellas. Bueno, estas experiencias del conde Rumford y de Humphrey Davy tuvieron un paso más con el experimento de un señor muy muy importante que se llamaba James Prescott Joule. Joule, apellido que en España decidimos castellanizar a Julio, es el que le da el nombre a la unidad de energía que ya conocéis del tema anterior, el julio. Nosotros le llamamos Julio, pero en inglés nadie la llama Julio, dicen Joule, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué este señor, qué hizo este señor tan importante como para que le pusiéramos su nombre a una unidad? Habíamos visto con el vatio, que tenía que ver con que James Watt, bueno, pues había sido uno de los eh, principales desarrolladores del concepto de la máquina de vapor. ¿Qué hizo Joule para que haya una unidad con su nombre? Bueno, Joule cogió las experiencias de Rumford y de Davy y fue un paso más allá. El experimento de Joule consistió en lo siguiente. Cogió una masa que unió a una rueda con paletas, ¿vale? Imaginaos las aspas de un molino, por así decirlo. De forma que, las unió mediante una polea, de forma que cuando la masa cae, tira de la cuerda, ¿no? Y las aspas del molino se mueven. Bueno, y esas aspas del molino estaban en el medio en el seno de un fluido, con un termómetro que nos permitía medir la temperatura. Bueno, y se veía que al caer la masa y moverse las aspas del molino, la temperatura del fluido aumentaba. Es decir, de alguna forma, el hecho de que ese cuerpo cayera, ¿hay qué hay cuando un cuerpo cae? Hay una fuerza que se llama peso que tira de él, ¿verdad? Y si hay una fuerza que se llama peso que provoca un movimiento, hay fuerza, hay desplazamiento, lo que hay es un trabajo. Es un trabajo que no hice yo, lo hizo la propia gravedad. Mejor para mí, pero el trabajo existe, porque hay fuerza y hay desplazamiento. Bien, pues ese trabajo que hizo la gravedad se transforma en ¿qué? En el trabajo del molino girando. Hasta ahí solo tenemos trabajo, pero de alguna forma el hecho de que el molino gire sobre el fluido provoca que ese trabajo
de alguna manera aumenta la temperatura del termómetro. ¿Qué hay por el medio? ¿Qué hay entre el trabajo del molino y la temperatura del termómetro? Bueno, pues lo que hay es que ese trabajo en primer lugar se transformó en calor y ese calor provoca un aumento de la temperatura. Ya os dije que el calor y la temperatura eran cosas diferentes, que el calor provocaba aumento de la temperatura y luego explicaremos en más detalle esos conceptos concretos de calor y temperatura. Pero bueno, ahora quiero que veáis la relación entre calor y trabajo. O sea que la gravedad hace un trabajo que se transforma en el trabajo del molino, pero luego se transforma en calor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en el tema anterior ya vimos un poco el motivo de esto que estaba ocurriendo. El trabajo de rozamiento tiene la culpa. Es decir, yo estoy haciendo un trabajo a través del molino, si eso fuera en el vacío, ese trabajo no se disiparía, pero como existe un medio con el que roza, ahí hay una pérdida, la energía mecánica no se conserva, y esa pérdida de energía, decíamos que no sabíamos a dónde iba, pero yo ya os adelanté que iba a ir en forma de calor. Y efectivamente, hay una transformación de trabajo en calor. Y es ese calor el que aumenta la temperatura del fluido, provocando que el termómetro ascienda. Bueno, pues con este experimento, James Prescott Joule demuestra la equivalencia entre trabajo y calor. Trabajo y calor son dos formas de la misma cosa. Ya sabíamos que trabajo y energía eran dos formas de la misma cosa, eso lo vimos en el tema anterior. Como cada vez que calculábamos la energía, perdón, el trabajo para subir un determinado cuerpo a una altura, resulta que el trabajo que había que hacer era mgh. Era exactamente igual a la energía potencial que tenía ese cuerpo en esa altura. O sea, el cuerpo estaba en esta altura más baja y cuando yo hago un trabajo, es precisamente el trabajo que yo hago el que le proporciona la energía potencial que tiene cuando está aquí arriba. Y si yo lo dejo caer, es el campo gravitatorio el que está haciendo el trabajo. O sea, hay una relación evidente entre trabajo y energía. Y ahora ya podemos relacionar, gracias al experimento de Joule, trabajo, energía y calor. Son tres manifestaciones de un mismo fenómeno. Es decir, calor y trabajo van a ser formas de energía, de transferencia de energía. Vamos a decir que los cuerpos tienen una energía cuando hablamos precisamente de cómo esa energía está condensada dentro del cuerpo, y cuando esa energía se transmite de un cuerpo a otro, vamos a hablar de calor y vamos a hablar de trabajo. O sea que calor y trabajo van a ser dos formas de transferir energía. Bien, antes de unificar calor, energía y trabajo como tres manifestaciones del mismo fenómeno, se pensaba que el calor era una sustancia, un fluido. Se llamaba calórico, de hecho. Y se creía que el calor fluía de una forma muy similar a lo que vamos a ver cuando expliquemos el principio cero de la termodinámica, fluía entre los cuerpos de aquel que tenía más cantidad de calórico a aquel que tenía menos cantidad de calórico. Los cuerpos que estaban calientes porque tenían mucho calórico, y los que estaban fríos tenían poco calórico. Entonces, si yo ponía juntos un cuerpo caliente y otro frío, habría una transmisión de calórico del caliente al frío hasta que más o menos tenían la misma cantidad de calórico y entonces quedaban iguales. Eso siguió incluso después del experimento de Joule. Se tardó realmente en aceptar y en, bueno, la ciencia a veces lleva un tiempo. Más o menos a la vez que el experimento de Joule, alguien propone una unidad precisamente para medir la cantidad de calórico que se transmite. Y esta unidad es la caloría. Entonces la caloría es una unidad de calor. Pero claro, una vez que sabemos que calor, energía y trabajo son tres manifestaciones del mismo fenómeno, pues evidentemente la magnitud física es la misma, es energía, y las unidades tienen que ser equivalentes. Así que la caloría va a ser una unidad de energía, al igual que lo es el julio. Solo que en otro sistema, el julio es una unidad en el SI, el ergio es la unidad en el CGS, como ya vimos también en el tema anterior, y la caloría, que también nos había salido, pues es una unidad que no es de ningún sistema, es una unidad aparte. Pero tenemos que ser capaces de convertir julios en calorías, que ya sabéis la equivalencia del tema anterior. Ya os dije que en algunos libros veis que la equivalencia es que una caloría es 4,19 julios y que en otros aparece como 4,18 julios. Y os dije que me da igual, que podéis usar las dos. Os expliqué el motivo y cuando veamos la definición exacta de caloría,
que será más adelante cuando hablemos del calor específico, pues veréis que no... da igual. O sea, no da igual, hay una diferencia, pero para nosotros la diferencia es tan pequeña, tiene una explicación y no importa. Me da igual que uséis 4,19 que 4,18. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la temperatura. Llevamos un tiempo hablando de energía, trabajo y calor. Os dije que calor y temperatura eran cosas diferentes, pero ya vimos que, bueno, en el experimento de Joule yo no mido calor, yo mido temperatura. ¿Eh? El molinillo gira y el fluido aumenta su temperatura, el termómetro asciende. Bueno, o sea que existe una relación entre calor y temperatura. Vamos a ver qué es eso de la temperatura y cómo se relaciona con el calor. Y para ello vamos a introducir la primera de las leyes de la termodinámica, que vamos a ver, que no es la primera en orden histórico. Y por ese motivo no se llama primera ley de la termodinámica, sino que se llama ley cero de la termodinámica, porque la metieron después de estar la primera, ¿vale? Bueno, y por otros motivos. Vais a ver que es una cosa muy obvia, pero se entiende que para que el desarrollo de la termodinámica sea coherente, pues hay que enunciar esto como un hecho cierto. Y el hecho es el siguiente. Bueno, entonces estamos ya en el punto 2 del tema, en el primer epígrafe, equilibrio térmico, principio cero de la termodinámica. Y como habíamos visto en el ejemplo de la cuchara y el café, o de la cuchara y la vela, es evidente que cuando tenemos dos cuerpos a distinta temperatura, pues pasa algo. Pasa algo que es que se produce una transferencia de calor de un cuerpo al otro. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Si yo tengo un cuerpo a una temperatura TA y lo pongo en contacto con un cuerpo B a una temperatura TB, siempre y cuando la temperatura de A sea mayor que la temperatura de B, resulta que si yo dejo que pase el tiempo, un tiempo después, puede ser más largo, más corto, un tiempo lo suficientemente largo, me voy a encontrar que A tiene una nueva temperatura, que llamaré TA', que B tiene una nueva temperatura, que llamaré TB', y que va a resultar que TA' y TB' son iguales. Al poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas, con el tiempo esas temperaturas se igualan. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, para que se igualen es evidente que es necesario que el cuerpo a mayor temperatura reduzca su temperatura y que el cuerpo a menor temperatura aumente su temperatura. Bien, entonces lo podemos ver de la siguiente forma. Cuando yo pongo en contacto dos cuerpos, están en contacto, los separo para que me quepan todas las cosas que quiero dibujar. A y B, tal que la temperatura de A sea mayor que la de B, cuando los pongo en contacto, aquí imaginaos que no existe este espacio, esto es solo para poder dibujar cosas que voy a dibujar ahí. De alguna forma decíamos que la temperatura de A cae y la temperatura de B sube hasta que se igualan. Y eso ocurre mediante una transferencia de energía que llamamos calor y que vamos a representar con la letra Q. Entonces, el calor va a ser la transferencia de energía entre dos cuerpos a distinta temperatura. Y va a haber transferencia de calor hasta que lleguemos a una nueva situación en la que la temperatura de A y la temperatura de B sean distintas a las iniciales, son diferentes, son otras, y sean iguales entre sí, ¿vale? Hasta que las temperaturas se igualen. Y a esta situación la llamamos el equilibrio térmico. Así que decimos que dos cuerpos a distinta temperatura, si se ponen en contacto, ocurrirá una transferencia de calor desde el cuerpo que está a más temperatura hasta el que está a menos temperatura,
hasta alcanzar el equilibrio térmico. Claro, el calor entonces va a tener que fluir siempre desde el cuerpo que está a más temperatura al que está a menos temperatura, ya que si fuera al revés jamás alcanzarían el equilibrio térmico. Si el calor fuese desde B hasta A, lo que ocurriría es que la temperatura de B, que ya era más baja, seguiría bajando. La temperatura de A, que era más alta, seguiría subiendo. Entonces la situación sería que la diferencia de temperatura sería todavía mayor, es decir, estarían más lejos del equilibrio térmico. Si la experiencia nos dice que cuando dos cuerpos a distintas temperaturas se ponen en contacto, con el tiempo siempre se alcanza el equilibrio térmico, sin una sola excepción, entonces significa que el calor solamente va a poder fluir desde el cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor temperatura. Es decir, esto que dibujé en azul es imposible que ocurra. Bueno, ¿qué pasa ahora si tenemos aquí tres cuerpos? Y esto que voy a decir, que es una cosa muy obvia y muy evidente, es lo que constituye el principio cero de la termodinámica. A, B y C. Tengo tres cuerpos, cada uno a una temperatura, TA, TB y TC. Vamos a suponer que yo sé que TA y TC están en equilibrio térmico, lo cual necesariamente implica que TA es igual a TC. Y vamos a suponer también que yo sé que B y C están en equilibrio térmico. Esto implica que TB es igual a TC. Bueno, pues si esto es verdad, necesariamente A y B están en equilibrio térmico entre ellos y por lo tanto TA es igual a TB. Esto es muy obvio, si yo tengo tres cosas y tengo que estas dos son iguales entre sí y tengo que estas otras dos también son iguales entre sí, necesariamente estas dos van a ser iguales entre sí. Entonces, este es el principio cero. Diréis, pero eso es una tontería muy obvia, no hace falta introducir un principio para eso. Sí, sí hace falta, porque si no, lo que yo os dije antes, que es que cuando dos cuerpos están a diferente temperatura y se ponen en contacto, hay una transferencia de calor del más caliente al más frío hasta que se alcanza el equilibrio térmico, eso sería una ley. De hecho, antes dije ley cero. Eso sería una ley empírica, algo que yo sé por la experiencia. Sin embargo, con este postulado, que nosotros vemos que es cierto porque lo definimos a partir de la ley, pero si en vez de eso yo lo introduzco como un postulado que doy por cierto, esto pasa a ser un principio, el principio cero de la termodinámica. Y entonces, a partir de este principio y de otros más, voy a ir construyendo la ciencia termodinámica. Es un matiz que no es muy importante para nosotros, pero bueno, quiero que entendáis que cuando en ciencia se proponen este tipo de principios que pueden parecer muy absurdos, son axiomas, es decir, son cosas que damos por hecho, que son obvias, que son ciertas. Bueno, pues diréis, ya es muy obvio. Bueno, es obvio a raíz de la experiencia, pero al introducirlo como axioma yo lo convierto en una verdad absoluta a partir de la cual construyo el resto de la teoría. Vale, pues ese es el principio cero de la termodinámica. Y a partir de aquí y del concepto de equilibrio térmico vamos a empezar a definir un poco qué es la temperatura, pero sobre todo vamos a definirlo a nivel microscópico. Aquí la temperatura se define como aquella propiedad, sería la definición macroscópica, aquella propiedad que tienen dos cuerpos tales que si están en equilibrio térmico esa propiedad es igual. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es definir a nivel microscópico, que es lo que de verdad es una definición útil, lo que es la temperatura. Entonces pasamos al siguiente epígrafe del punto 2. Cualquier duda de estos conceptos, que algunos son como muy obvios y otros en cambio son más abstractos, pues me la preguntáis por Teams o como queráis. Bueno, el punto 2 de este tema, de este apartado 2, es definición
microscópica de temperatura. Vale, con lo que vimos de las experiencias del conde Rumford, parece evidente que había una relación entre temperatura y movimiento. Recordad que al usar el torno para fabricar los cañones, el movimiento del torno calentaba el metal. De alguna forma, movimiento provocó temperatura. Recordad también el experimento de Joule, la rueda de paletas provocó un aumento de la temperatura del fluido. De alguna forma hay una relación entre movimiento y temperatura. Bueno, pues a partir de esa relación podemos repensar el principio cero de la termodinámica. Si entendemos, y esto ya lo sabemos porque lo vimos en los cursos anteriores, que la materia está formada por moléculas, y aquí voy a dibujar las moleculinas moviéndose cada una hacia donde le da la gana en el cuerpo A y en el cuerpo B, pues cada una de estas moléculas tendrá una velocidad y como consecuencia tendrá también una energía cinética. Cuando las pongo en contacto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo uno estos dos cuerpos, pues lógicamente las moléculas van a entrar en contacto entre ellas, van a chocar entre ellas, no solo las de A con las de A, sino que las de A también van a chocar con las de B, porque en esta región en la que hay contacto, las de A y las de B pues llegan a tocarse, chocan. Y como consecuencia se transfiere esa energía cinética. Si A tiene una moleculina que se está moviendo a una velocidad baja y choca con ella una moleculina de B que se está moviendo a una velocidad altísima, ¿qué es lo que va a pasar? Que B va a empujar a A y entonces A va a aumentar su velocidad, A se va a mover más rápido. Pero como consecuencia del choque, B se va a mover más despacio que antes, entonces va a aumentar la velocidad de A y va a disminuir la de B. O sea, el cuerpo cuyas moléculas se movían más rápido va a encontrarse que sus moléculas se empiezan a mover más despacio, y el cuerpo en el que las moléculas se movían más despacio va a encontrarse con que las moléculas se empiezan a mover más rápido. ¿Hasta qué punto? Hasta que la velocidad de las moléculas de A sea la velocidad de las moléculas de B. ¿Y esto a qué se parece mucho? A lo que acabamos de explicar del equilibrio térmico. Bueno, pues esto nos puede hacer una idea de que en realidad la temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas, es una medida de cómo de rápido se mueven las partículas. Dije moléculas, pero no tienen por qué ser moléculas, depende de qué esté hecha la sustancia, pueden ser átomos. Si es helio, que es un gas noble, pues no está formando moléculas, como ya sabéis de cursos anteriores, está como átomos de helio. Entonces lo que ocurre es que la temperatura es una medida de cómo de rápido se mueven las moléculas de ese cuerpo. Y cuando pongo dos cuerpos a distinta temperatura, lo que ocurre es que los choques entre las moléculas hacen que las moléculas más rápidas transfieran esa energía a las que van más despacio. La molécula rápida pierde energía, va más lento, la molécula lenta gana energía, va más rápido, hasta que se igualan. Entonces ahora entendemos que la temperatura es una medida de la energía cinética de las partículas que forman un cuerpo, y el calor es precisamente la transferencia de esta energía cinética entre unas partículas y otras. Luego vamos a ver una animación en la que vamos a visualizar mucho mejor por qué la temperatura y también la presión es una medida de el movimiento de las partículas que forman los cuerpos. Pero antes vamos a ver una cosa muy obvia, muy evidente. Si la temperatura
es una medida de la energía cinética y por lo tanto es una medida de la velocidad, ya que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues entonces es evidente que a mayor velocidad, mayor temperatura, y que a menor velocidad, menor temperatura. Ojo, aquí estamos hablando de la velocidad de las partículas que componen el cuerpo, no de la velocidad a la que vaya el cuerpo en sí, ¿vale? Si yo tengo un vaso de agua quieto sobre la mesa, la velocidad del vaso será cero, pero la velocidad de todas y cada una de las moleculinas de agua que forman el vaso, que se están moviendo dentro del vaso, esa es la que no es cero, esa es la que me mide la temperatura. Bueno, pues si a más velocidad de moleculinas, más temperatura, y a menos velocidad de moleculinas, menos temperatura, es evidente que existe una temperatura mínima posible. Porque, ¿qué pasa si la velocidad de las moléculas es cero? No puede haber una velocidad más baja que cero. La velocidad más baja que puede existir es cero. Entonces, si en mi vaso de agua todas las moléculas se están, entre comillas, moviendo a 0 metros por segundo, es decir, si todas las moléculas del vaso están perfectamente quietas, esa es la velocidad más baja que pueden tener. Y por lo tanto esa velocidad se corresponde con la temperatura mínima que puede existir. Es decir, la física nos pone un límite inferior a la temperatura. Hay un valor de temperatura que es el más bajo que puede existir, porque a ese valor de temperatura las moléculas no se mueven. No puede haber un cuerpo a una temperatura más baja que esta porque implicaría algo tan estúpido como decir que sus moléculas se mueven más despacio que estando quietas. No es posible moverte más despacio que estar quieto. Estar quieto es lo más despacio por definición que te puedes mover. Entonces existe una temperatura mínima, que es físicamente imposible llegar a una temperatura más baja que esa. Y a esa temperatura mínima la llamamos cero absoluto. Y el cero absoluto son menos 273 grados centígrados. ¿Vale? Bueno, pues esa es la temperatura más baja que puede existir en el universo. Bueno, en realidad esto es un número aproximado, ¿vale? Y de hecho en muchos libros veréis también que aparece menos 273,15. Pero bueno, no nos importa. Nosotros vamos a hablar de menos 273 grados centígrados. Es el cero absoluto, la temperatura más baja que existe. Esto de grado centígrado es la unidad de temperatura que conocemos de siempre, de los termómetros. Pero luego veremos qué unidades de temperatura hay, por qué el grado centígrado se define así, cuáles otras hay. Pero es la que conocéis de cuando miráis el tiempo o de cuando miráis si tenéis fiebre. ¿Vale? Entonces, existe una temperatura mínima, que la llamamos cero absoluto, que vale 273 grados centígrados bajo cero, o menos 273 grados centígrados, que es lo mismo. ¿Y por qué es la temperatura mínima que puede existir? Porque es aquella a la cual la velocidad de las partículas es cero. Es imposible que exista una temperatura más baja, porque es imposible que exista un valor de velocidad más bajo que cero. Alguien puede decir, bueno, ¿y si la velocidad es menos 7 metros por segundo? Bueno, recordad que la velocidad, este menos, tiene que ver únicamente con cómo tomamos el eje, ¿vale? Entonces, aquí hablamos del valor absoluto de la velocidad, porque además fijaos que en realidad la temperatura y la velocidad no se relacionan directamente, se relacionan a través de la energía cinética. Y la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea que el signo aquí en la velocidad me desaparece porque lo elevo al cuadrado, ¿vale? Entonces, hablamos de valor absoluto de velocidad, porque el signo menos o el signo más en velocidad, recordad que no se refiere a que se mueva más rápido o más despacio, sino que se refiere al sentido en el que se mueve, a favor o en contra del eje, ¿vale? Pero un cuerpo que se mueva a menos 7 metros por segundo no se mueve más despacio que uno que se mueva a 0 metros por segundo. 0 metros por segundo está quieto. Este lo que se está es moviendo en el sentido opuesto al del eje, ¿vale? Bueno, entonces, no hay temperatura más baja que aquella a la que las partículas están quietas, están a una velocidad de 0 metros por segundo. Esa temperatura
la llamamos cero absoluto y es la temperatura más baja que puede existir, ¿vale? No es posible físicamente una temperatura más baja. Y eso es el cero absoluto, 273 bajo cero. Bueno, hasta aquí. Ahora os voy a contar una cosa. Esto evidentemente no lo tenéis que saber, lo que voy a contar ahora, pero por si algún día os aparece en algún sitio que no pensáis que yo os miento cuando os hablo del cero absoluto. Sí existen temperaturas más bajas. Sí existen temperaturas inferiores a 273 grados bajo cero. Pero esas temperaturas significan otra cosa. Fin. En realidad esta es la temperatura más baja que existe. Como veremos más adelante, y que ya sabéis de cursos anteriores, cuando usemos la escala Kelvin, esto de 273 bajo cero son 0 Kelvin. Y entonces diremos que no hay temperaturas negativas en la escala Kelvin. Vale. Bueno, pues yo os digo que se puede encontrar en cosas de física mucho más avanzadas cuerpos en los que la temperatura es menos 30 Kelvin. Vale. Y diréis, pues me engañaste porque eso es más bajo que 0 Kelvin. Bueno, no, este signo menos significa otra cosa. Porque de hecho, si este cuerpo que está a menos 30 Kelvin yo le meto calor, y el calor lo que va a hacer es que aumente su temperatura, no aumenta de menos 30 a 0, resulta que va, por ejemplo, a menos 40 Kelvin. O sea, este menos significa otra cosa. Lo digo por si algún día lo veis, que no penséis que yo os engañé. Es que significa otra cosa, que tiene que ver con un concepto que se llama inversión de la población, y que desde luego no vamos a ver, y de hecho no vais a ver en ningún curso del instituto, ¿vale? No, por si algún día veis una temperatura Kelvin negativa, que sepáis que no es que yo os estuviera engañando, pero para nosotros esta es la temperatura, bueno, para nosotros no, esta es la temperatura más baja en el sentido que estamos explicando de temperatura que puede existir. Y de hecho, en realidad el 0 Kelvin, la mecánica cuántica nos va a decir que ni siquiera se puede llegar, solo podemos acercarnos todo lo posible que queramos al 0 Kelvin, pero sin llegar nunca a una temperatura de 0 Kelvin, de menos 273 grados centígrados. Bueno, vamos a ver cómo efectivamente la temperatura es una medida de la energía cinética media de las moléculas y cómo la presión es una medida también de la fuerza media, de nuevo, en promedio, de la fuerza con la que las moléculas golpean a las paredes del recipiente. Bien, para ello lo que tenemos aquí es un recipiente, aquí es una bomba en la que vamos a meter un gas, las moléculas de ese gas, y aquí tenemos un termómetro para medir la temperatura y aquí un manómetro que medirá la presión. Bien, yo voy a empezar añadiendo una única molécula para ver algo sencillo. Aquí sale la molécula, esto es una bola lanzada con una determinada velocidad y lo que hace es pues moverse a esa velocidad y cuando ya a la pared choca, como consecuencia del choque rebota, cambia su dirección y sigue moviéndose. Bien, esto es algo que conocemos ya de la mecánica de Newton, es decir, esto es algo que vimos en los primeros temas del curso, en el segundo fundamentalmente al estudiar la dinámica. Vale, lo que vamos a demostrar es que un gas, cuando hablamos de propiedades macroscópicas como temperatura o presión, lo podemos expresar en función del movimiento de las partículas microscópicas que forman ese gas. Pero un gas no está formado evidentemente por esta pequeña moleculita, un gas tiene muchas moléculas. Entonces lo que voy a hacer ahora es añadir con esta bomba más moléculas, ¿vale? Pero lo que os tenéis que dar cuenta ahora aquí es la presión, como al añadir yo más moléculas la presión va a ir creciendo, veréis. He hecho la bomba, suelto, fijaos cómo subió la presión. ¿Por qué subió? Bueno, pues porque ahora no tenemos una molécula golpeando levemente las paredes del recipiente, tenemos un montón de moléculas golpeando, ¿vale? Bueno, pues la presión tiene que ver con la cantidad y la fuerza del número de choques. En este caso, la fuerza de los choques, la fuerza de cada choque posiblemente sea más o menos similar, porque aquí lo que tenemos es una media, no es que todas choquen exactamente con la misma fuerza, pero el número de choques sí que aumenta claramente. Entonces tenemos un aumento en la presión. Ahora lo que vamos a ver es cómo
Al aumentar la temperatura, estas moléculas se mueven cada vez más rápido. Porque, como ya sabemos, la temperatura es una medida de la energía cinética media de las partículas. La velocidad con la que se mueven las moléculas que forman el gas. Entonces, voy a coger aquí, voy a dar calor, y ahora os fijáis aquí en el termómetro. Está a 300 Kelvin, le vamos a dar calor. Bueno, os fijáis en el termómetro y os fijáis también en las bolitas que representan a las moléculas que se van a mover más rápido. Al meterle calor, la temperatura va subiendo y esto se mueve más rápido. De la misma forma, si yo le meto frío, o sea, le robo calor, pues lo que estamos haciendo, ahí se empieza a ver, las moléculas se van a ir moviendo cada vez más despacio. Entonces, la velocidad a la que se mueven las moléculas está directamente relacionada con la temperatura. Bien, por otra parte, una cosa que vimos es que cuando yo meto una molécula, bueno, pues efectivamente, como va a una determinada velocidad y hasta que choque con alguna pared va a seguir moviéndose en esa dirección, pues es un movimiento aleatorio que está determinado únicamente por los choques con cada pared. Entonces, a lo largo del recipiente puede moverse pues por cualquier zona. Si en vez de una meto dos, pues las dos siguen exactamente el mismo patrón. Se van a mover libremente y, bueno, dependerá únicamente de cómo al chocar con las paredes cambia su dirección. ¿Qué ocurre si en vez de dos tengo un montón? Fijaos cómo al salir salen todas de este punto, pero como consecuencia de ese movimiento, cuando nos damos cuenta, no están todas concentradas aquí donde salieron, sino que están ocupando, pues, ninguna zona especial del recipiente, sino que ocupan por igual todas las partes. Y si tengo suficientes moléculas, no 16 como aquí, sino los cientos de miles, de miles, de miles, de miles, de millones de moléculas que tiene un gas, con lo que me voy a encontrar es con que van, sí, salen de este punto muy ordenaditas, pero van a ir tomando, ¿qué? La totalidad del recipiente. Y esta es una buena simulación, vamos a poner, bueno, no es una buena porque serían, aquí tengo 1000 moléculas, que es lo que me deja meter el ordenador, pero eso es un número irrisorio cuando hablamos de un gas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tengo muchísimas moléculas? Pues que, como sabemos, el gas termina ocupando todo el espacio disponible. Bien, lo que quiero que veáis es que aquí estoy tratando el gas no como un ente macroscópico, sino en función de las moléculas que lo componen y cómo estoy simplemente aplicando a esas moléculas que la componen las leyes del movimiento que ya conocemos de temas anteriores. Y el motivo por el cual el gas ocupa todo el recipiente y de hecho si abrimos el recipiente se escapa, es únicamente esto, que estas moléculas se van moviendo porque tienen una velocidad. ¿Y por qué tienen una velocidad? Porque están a una determinada temperatura. Si yo ahora abro aquí el recipiente, pues nada impide que cuando las moléculas llegan a la pared, en vez de chocar y rebotar, vayan escapando. Fijaos, la temperatura bajó. Estaría bien que alguien me dijera por qué al ir quitando moléculas del recipiente la temperatura baja. Bueno, y la presión baja, aunque esto es un poco más evidente el porqué. Bueno, esta simulación la podéis encontrar en la página FET y podéis jugar con ella e ir viendo estas cuestiones por vosotros mismos.